Somos Newmark. Exploramos procesos que influyen en el real estate futuro para estar al frente de todo cambio y tendencia a través de la más completa plataforma de servicios inmobiliarios corporativos. Newmark, experiencia al servicio de tu inmueble. Andrés Malamud, bienvenido. Gracias, Carlos. ¿Cuándo llegaste al país? El miércoles de la semana pasada. Desde Portugal. Sí. Vos, como todos sabemos, los que te seguimos, los que te leemos, los que te escuchamos, intervenís mucho en el debate argentino, en el intercambio de ideas, en el análisis, en la polémica. Estás como si fuera que vivieras acá. Pero ¿en qué te beneficia o te perjudica estar allá para entender un país? Me protege físicamente, porque puedo decir barbaridades y no me pegan en la calle. Bueno, Uno tiende a pensar que le da a perspectiva. nadie le pegan tanto en la calle. No, eso es verdad y es algo que hay que destacar. Vos pensabas cómo hacer para salir del bajón y yo te diría, Argentina es uno de los países menos violentos de América Latina. Menos violencia política y menos violencia social. Así que este es un buen punto para empezar. Muy bien, muy bien. Yo tiendo a pensar que la distancia te enfría y te da perspectiva. Yo sé que vos tenés un dicho opuesto, que vos no querés que el bosque te tape el árbol. Y estás permanentemente viendo las conexiones entre los árboles. Yo aprendo mucho de árboles escuchándote y después hago zoom out y trato de ver al bosque. Y uno piensa que salir de la vorágine le da esto. Por lo menos es lo que quiero creer. Pero sobre todo me da distancia para leer y para enterarme de los acontecimientos antes de que se despierten acá. El uso horario me favorece. Entonces me da tiempo para pensar fresco antes de que empiecen a calentar los motores. Y desde allá, sentado en Lisboa, ¿cómo explicarías qué está pasando hoy en la Argentina? Argentina Si es una tenés que montaña explicárselo, rusa. por ejemplo, a portugueses. Lo que siempre quieren saber es qué es el peronismo. Bueno, Por eso menos lo queremos saber nosotros también. Y los peronistas, inclusive, ahora. va a desaparecer antes de que lo descubramos. Pero ahora pregunta por Milei. Y lo que te preguntan por Milei depende del ciclo. Antes de la elección te preguntaban cómo puede ser que el milagro económico se haya acabado tan rápido. Y después de la elección te preguntan cómo es posible que Milei camine hacia la reelección y hacia la difusión de su programa por el mundo. Aparecen carteles. ¿A qué se debe eso? Bueno, Argentina es muy procíclica. Nos entusiasmamos cuando nos va bien y nos deprimimos cuando nos va mal. Y estamos Pero contagiando al estos mundo. que se entusiasman y se deprimen son portugueses. Pero hay mucha gente que tiene confianza en algo nuevo, en algo diferente. Milei toca una tecla ahí, que es la tecla del anti-establishment, lo que él llama casta. Y eso es un fenómeno, por lo menos occidental. A ver, contá bien por qué tiene tanta fama afuera. ¿Por qué pega Milei afuera? ¿Qué fibra toca? Es un rockstar, es un personaje que mueve emociones, que llena estadios. Y eso tiene que ver con las características individuales del personaje. Es el pelo, es como grita, es como canta. Pero además, acá, la cuestión de la libertad y sobre todo las identidades negativas, es decir, estar contra algo, eso es lo que en todo el mundo se está difundiendo. Hay más antifujimorismo que fujimorismo en Perú. Hay más antikirchnerismo que kirchnerismo en Argentina. Y en todos lados hay un anti-establishment creciente, que se acaba de ver también de manera manifiesta en la elección de Chile. 3 antis compitieron en Chile por primero, segundo y tercer lugar. Los antifascistas, los anticomunistas y los anticasta. Y eso es cada uno de los 3 candidatos que sacaron 26, 24 y 20%. Acá Milei, en el mundo, encarna con, hasta te diría, cierta alegría, cierta festividad, esas identidades y sentimientos negativos que albergan en todos lados. ¿Cómo estás viendo la situación del gobierno hoy después de la elección? Hoy es una fiesta, con todos los problemas estructurales que sabemos que tiene. Si vos le preguntás al gobierno, todo marcha acorde al plan. El acuerdo con Bessent lo programaron desde aquel famoso viaje de un día, en el cual dijeron lo activamos si lo necesitamos. Entonces estaba todo pensado con anticipación. ¿Será así? ¿Cómo saber? Milei dice, ¿te acordás aquella vez, antes de ser presidente? Tengo acá los miles de millones de dólares necesarios para dolarizar. No sabemos si ya tenía contactos con Bessent. Uno tiende a pensar que contactos tenía. Pero Milei era candidato cuando Trump todavía no era presidente, así que no había garantías. Milei es un apostador de alto riesgo.
como era Perón. La apuesta te puede salir bien o te puede salir mal, pero no está errada la apuesta. Vos ponés todo al rojo. No es un error ni un acierto hasta que sale el número, hasta que sale el color. Y él se la pasa haciendo apuestas de alto riesgo, que por ahora le van dando resultados. El día que no te da y apostaste un pleno y no te salió, te vas desnudo a casa. Pero por ahora tiene una intuición, un conocimiento y además una anticipación. Por esto que decíamos del viaje de Bessent y quizás el teléfono, aunque eso le podemos preguntar después a alguno de tus investigadores en las mesas que vienen. ¿Eso lo convierte en un político destacado, un político, si lo miramos como personal de la política, como bicho político? Sí. Te saco de mí. No Estás importa. describiendo un tipo que sería una especie de, lo comparaste con Perón, Yo lo no veo sé, muy... un Carlos Menem, un Alfonsín, un Néstor, lo pones en esa... Menem, Alfonsín, ¿En ese podio? Menem, Alfonsín y Néstor llegaron al poder con partidos preexistentes. Milei no y Perón tampoco. Llegan al poder de maneras atípicas para una democracia de partido. Y después construyen. Bueno, Perón llegó desde el Estado, ¿no? Sí. Fue preso Es mientras más que un tanto, partido. pero tuvo el Estado para crear, exactamente. Pero se presenta por una conjunción de 3 partidos, después crea el peronismo y después le va cambiando de nombre. Milei también tenía algún apoyo económico importante. Y lo fue teniendo de uno y del otro. Él supo jugar con los que querían perjudicarse mutuamente, con Juntos por el Cambio y con Massa, que lo financiaban en diferentes etapas de su secuencia hasta llegar al poder. Así que no es que surgió de la nada y no contó con dinero. Tuvo muchos apoyos. Pero no importa lo que yo piense, importa lo que dice, por ejemplo, Tuto Quiroga, candidato a presidente de Bolivia, quedó segundo. O José Antonio Kast, candidato a presidente de Chile, que puede ser el futuro presidente. O lo que te dice el mismo Trump, lo que hace Trump. Esos lo consideran un ser extraordinario, si lo queremos poner en el sentido de no ordinario, fuera de lo común. Así que más allá del análisis, vos ves que los protagonistas políticos ven en Milei una entidad nueva y novedosa, que nunca antes habíamos visto en un político que sube al estrellato en 2 años. ¿Y qué tiene de convencional? La parte posterior a la llegada al poder. Él llega sin partido, pero está construyéndolo. Y además, convencional, en el sentido tradicional, los Menem, pareja, la construcción con la casta, diciendo que la combate. Pero después de convencional, en el sentido de ser un rupturista como todos los demás rupturistas, la reunión de Trump con Mamdani en la Casa Blanca, o lo que vos mencionabas, la reivindicación de Rosas por este gobierno. Hacer lo inesperado, juntarse con los enemigos y dejar a todos de boca abierta preguntándose qué pasó. No es convencional, hasta que vos ves que es lo mismo que hace Trump. Pasa a ser convencional en los disruptivos, en los rupturistas. Tienen un manual. Lo van escribiendo. Hay cosas que Steve Bannon escribió con tiempo, que el Movimiento 5 Estrellas de Italia escribe desde 2008. Y después van innovando. Y cuando uno innova y funciona, el otro le copia las prácticas. Vos hablabas de el odio como motor, la animadversión como motor, el rechazo al otro. Y hablabas del discurso anticasta que forma parte de ese fenómeno, ¿no? El odio a la casta. ¿Cuánto se puede gobernar con ese método? No digo llegar al poder, empezar a gobernar. Yo digo, estamos hace años hablando de la integración de la Corte, o de poner al procurador, o ahora Kicillof necesita 2 tercios para endeudarse. Si el sistema institucional te pide que armes 2 tercios, y la política está incapacitada hoy para juntar 2 tercios en cualquier lugar. Te digo primero el concepto general y después la evidencia empírica. El concepto general es que no sabemos. Juliano da Empoli dice que vivimos en la era de la rabia y el algoritmo. Nunca antes habíamos vivido la era de la rabia y el algoritmo. Estamos aprendiendo a vivir en esa era y lo que vemos es que alguna estabilidad consiguen estos que encarnan la rabia. Pero el caso específico de la Corte, que requiere 2 tercios del Senado. 2 tercios es 48 sobre 72. Vos sumás a la bancada libertaria con todos los aliados y colaboradores y no llegan. La única manera de llegar es sumar votos peronistas. Y el otro día estaba hablando con una senadora que no es ni libertaria ni peronista, es decir, es del tercio excluido. Yo no sabía que fuera excluido. Y le estoy diciendo esto, necesitan hacer un acuerdo con los peronistas. Y ella me dice 20 más 28. Es el número de los libertarios más el número de los peronistas. Y me dice, esto está hablado. No sé con qué nivel de intensidad, con qué nivel de acuerdo, y por supuesto que va a haber fisuras, va a haber fugas. Pero esas fugas pequeñas se compensan fácil. Así que está en marcha la negociación.
Cuando hablas con importantes sindicalistas, te dicen, nosotros no hacemos sindicalismo de confrontación, hacemos sindicalismo de gestión. Es una definición fascinante esto, porque están preparados para gobernar, no para oponerse. Hay mucho ambiente de acuerdo en la política argentina, solo que no salen los diarios. ¿Vos ves que el peronismo va a seguir negociando? ¿Vos decís ese peronismo que negocia es el mismo peronismo que tuvimos hasta ahora? ¿O va a haber una negociación distinta? Están los que te dicen, no, a los 48 llegamos, podemos llegar excluyendo a Cristina, produciendo una fisura en ese partido. Entonces, ¿cómo ves el destino del peronismo? ¿Cómo ves la cohesión del peronismo? ¿Qué va a pasar con esa fuerza? De lo general a lo particular, en los parlamentarismos tenemos partidos políticos que están disciplinados incluso en la oposición. En los presidencialismos no. Casi ningún caso que vos encuentres vas a encontrar que los opositores son tan disciplinados como los oficialistas. Entonces en Argentina hay un partido violeta que se ordena por el poder y todo lo demás es lo que algunos llamarían una confederación de partidos provinciales. En realidad ni siquiera, porque son partidos que tienen el mismo nombre pero votan en diferentes direcciones, radicales, pro y peronistas, están haciendo diferentes negocios dentro de su partido formal. En este momento yo me imaginaba que iba a ser una negociación provincia por provincia, gobernador por gobernador, de a 2 senadores por 2 senadores. Y ahora lo que estoy viendo... Para lograr esos 2 tercios. Exactamente. Pero ellos lo que esperan es que tengan una chance de reunir la mayor parte del peronismo contra Cristina. Que la mayor parte del peronismo aproveche la oportunidad. Ellos, ¿a quién te referís? ¿Al gobierno? Sí. Del gobierno. ¿Al gobierno le conviene que el peronismo se libere de Cristina? No. Pero si ellos pueden mantener el equilibrio en que Cristina sigue ahí, generando identidades negativas, generando votos para los libertarios, y al mismo tiempo permite que se junten los peronistas. Se quede ahí para odiarla, vos decís. Exactamente. Pero mientras tanto es odiada que la odian los peronistas también. Los peronistas que la odian votan los jueces con el gobierno. No del gobierno, negocian, uno y uno. La cuestión es que hasta ahora lo que sale en los diarios es que Cristina propone una jueza. Ese es el escenario improbable, donde el gobierno negocia con Cristina. No, no es imposible. ¿Por qué no es imposible? Porque Santiago Caputo, ¿cómo piensa él? Él lo que piensa es qué piensa la casta. Y después hace lo contrario. Y eso es muy efectivo durante buena parte del día. Después, viste que el reloj parado da la hora correcta 2 veces por día. La casta a veces tiene razón. O sea, ahí se equivoca Santiago Caputo. Pero la mayor parte del tiempo tiene razón. Y si él hace un pacto con Cristina, probablemente sorprenda a todos y mantenga a Cristina como objeto de odio. Pero él tiene 2 posibilidades. Hace el acuerdo con los kirchneristas y rompe más al peronismo y la mantiene, al cuco, o el acuerdo con todos los que están contra Cristina, siempre que Cristina siga teniendo visibilidad pública. ¿Cuál es el rol de Cristina? ¿Por qué los peronistas no se la pueden sacar de encima? Porque todo esto que vos decís supone que se la van a sacar de encima y hasta ahora no pudieron. Porque Cristina radicalizó el peronismo. El peronismo era plástico. Sus líderes se deglutían en vida. Después de Perón, no con Perón, después de Perón, vos viste que Cafiero le ganó a los ortodoxos, Menem le ganó a Cafiero, Duhalde y Kirchner le ganaron a Menem, y después llegó Cristina y nunca más nadie le ganó. Es como los radicales, que nunca pierden el poder en vida. Irigoyen solo fue líder del partido cuando Alem se mató. Alvear solo fue el líder verdadero cuando Irigoyen se murió. Balbín lo mismo, Alfonsín no le gana a la interna, la pierde, y tiene que esperar que Balbín muera. Y mientras Alfonsín estuvo vivo, nadie le ganó una interna. Cristina radicalizó el peronismo porque lo ancló en un sector geográfico, en un sector ideológico. Es como radical, vos decís. Sí, Cristina es una líder radical. Y el radicalismo no es un partido al que le esté yendo bien, porque el radicalismo se convirtió en rígido. Se rigidizó, y Cristina rigidizó, algunos dirían rigor mortis, al peronismo. Lo ancló en la geografía conurbana y en la ideología progresista, de izquierda. Y el peronismo no era eso. El peronismo era gobernadores que se hacían presidentes de La Rioja o de Santa Cruz. Era toda la geografía de la Argentina. Y no era la izquierda, era a veces era derecha. Era lo que convenía a los tiempos. Y ella mantiene su olfato, solo que también mantiene el ancla. Ella se da cuenta, es más moderna que Kicillof en ese aspecto. Pero ya no consigue desenraizarse de esa ideología y de esa geografía. Y el resto del peronismo está desesperado, pero no lo puede desbancar, porque la provincia de Buenos Aires es el elemento tóxico de la política argentina. Alguien que escribió un libro muy bueno sobre el nudo bonaerense. En el 2023, cuando mirabas el voto a Milei, había un componente sociológico que uno podría decir era un voto peronista, de clase media-baja, por decirlo de alguna manera.
Y yo recuerdo que Juan Carlos Torre en aquel momento dijo, acá hay una novedad, que es que aparentemente hay pobres que ya no votan peronismo, cuando el principio básico, la ley básica de la política argentina era los pobres votan peronismo. Sí. Yo escuché a un dirigente importante de la capital federal decir, en ese 30% que sacó Milei en las primarias, 15% es un voto no peronista, 15% lo pusimos nosotros. ¿Ese experimento vos creés que sigue su curso o que Milei se va pareciendo cada vez más y la Libertad Avanza al PRO, a un partido antiperonista? Con lo cual este experimento de convergencia se vuelve más complicado. Ana lo va a explicar mejor que yo porque tiene los datos. Pero lo que nosotros vemos es que Milei se cambiemizó. Él tuvo un voto muy transversal en 2023 cuando llega a la presidencia. El voto de los chicos rugby y de los chicos rapi, de los countries y de las villas. Y ya no lo tiene. Ahora hizo una mejor elección en los sectores de mayores recursos y una peor elección en los sectores de menores recursos. Y si vos ves la grilla, él responde a la misma proporcionalidad que Cambiemos, que el PRO y que el radicalismo en el pasado. A mayor nivel económico-social y mayor grado de cohesión formal, más voto por los libertarios. Y cuanto más abajo te vas en la escala social, menos votos los libertarios. El peronismo siempre mantuvo la diagonal opuesta. Los sectores populares son más peronistas, las clases medias son menos peronistas. Milei fue un presidente transversal y duró 2 años como transversal. No le fue mal con la transformación, porque él dejó de criticar a la casta y pasó a criticar a Cristina, que es la mitad de la casta, con la otra casta está aliado. Así que fue una operación por ahora efectiva. Pero es una operación efectiva porque consiguió los dólares. El resto es cobertura ideológica, operaciones políticas. Si no había dólares, no había victoria. Por lo que vos decís, está obligado, condenado a una operación que es unificar todo el no peronismo. ¿No? Digamos, para hacer Cambiemos tiene que hacer esa operación que es la que hizo Macri en el 2015. Sí, y eso nos diferencia de Chile, que Chile tiene 3 identidades negativas y Argentina tiene 2. El antikirchnerismo, que es muy fuerte, y el antimileísmo, que va siendo fuerte también. Gana con el 41% y los que pierden con el 40%. No son avasalladores. Ahora, pero no hay tercero. La pregunta es, ¿vos crees que él va a lograr la hegemonía del no peronismo? Porque ahí hay varias incógnitas. Una incógnita importante es Macri. La historia de los partidos políticos, los viejos... Daría la impresión de que el peronismo gana cuando los otros están divididos, ¿no? Sí. Pero si vos tenés solo 2 identidades, el que se divide pierde. Claro. Cuando hay balotaje en Argentina, eso te da la chance de rejuntarte en la segunda vuelta. Y ahí es donde vienen las alquimias. En el siglo XXI, en América Latina, hubo 18 partidos que ganaron elecciones habiendo sido fundados en el mismo siglo. En 20 años hubo partidos que se fundaron y llegaron a la presidencia en América Latina. Gerardo Sherlis es el politólogo que tiene estos datos. Y él te dice, ¿qué pasó con esos 18? 11 desaparecieron. 11. En 20 años surgieron, gobernaron y murieron. 2 siguen gobernando en México y en El Salvador. Los otros 5 están luchando por la supervivencia, el PRO entre ellos. Si vos mirás la estadística... ¿Por qué todo es tan efímero? Es todo volátil, solo que pensábamos que lo viejo moría y lo nuevo nacía y subsistía. Y lo que estamos viendo es que las leyes de la volatilidad se aplican también a lo nuevo. Nunca habíamos tenido esta experiencia. Una pregunta más específica. Vos decís, o dice ese politólogo, que 18 partidos surgieron en lo que va del siglo. Sí. ¿Se le puede llamar partidos? Se me ocurre cuando te pregunto por la volatilidad. ¿Se le puede pedir la consistencia que tenían los partidos de los años 50? No. En los estudios de ciencia política se llaman partidos disminuidos. Juan Pablo Luna, politólogo uruguayo que trabaja en Chile, es el que trabaja sobre esto y dice los partidos ya no cumplen la función que cumplían. Y él no es normativo, está describiendo un fenómeno. Y los partidos cumplían 2 funciones. La ascendente, que era representar a la sociedad ante el Estado, la descendente, que era gobernar a la sociedad desde el Estado. Ya no son necesarios para representar. La representación no es partidaria, no es colectiva. Los líderes representan, la gente votó a Milei. Pero siguen siendo importantes, necesarios quizás, para gobernar.
porque reducen los costos de coordinación, los esfuerzos. Si vos tenés 100 diputados y tenés 20 senadores y tenés que negociar con cada uno de ellos para cada ley, es mucho lío. Si están en un partido, les imponés la disciplina, les das la información y te permite... ¿Qué perspectiva tenés para la tarea legislativa que tiene el gobierno a partir de este criterio? Vamos a ver si aprendieron de la experiencia. La experiencia que tuvieron es, metieron cualquier cosa en el Congreso y después perdieron bastante. Quizás ahora sean más prolijos. Hace falta dos cosas para tener disciplina partidaria. La primera es reclutar bien y la segunda es disciplinar bien. Una vez que están, en inglés es látigo, la palabra que se utiliza para el jefe del bloque. La primera vez no reclutaron bien. Esta vez algo quizás aprendieron. Hay disputas sobre la interpretación, si reclutó pareja, la provincia de Buenos Aires, qué va a pasar con las nuevas celebrities que van a ser legisladores. Pero incluso si no acertaste con el reclutamiento, hay mecanismos para disciplinar. Zanahorias y palos, pero sobre todo zanahorias. Y yo creo que hay un cierto aprendizaje, que la casta que el gobierno incorpora desde el principio del mandato era una casta de tercera calidad, pero aprendió también. Hoy es difícil decir que los Menem son un residuo de la casta. ¿En qué sentido? Hoy son los mejores de la casta. Aprendieron un montón, saben hacer cosas que antes no sabían. Tuvieron los mejores maestros, pero eran jóvenes cuando empieza este gobierno. En 2 años se hicieron expertos. Igual definen los dólares, quiero ser claro en esto. ¿Qué significa definir los dólares? La pregunta es, ¿qué significa lo que estás viendo hoy en la relación con Estados Unidos? En América del Sur hay mucha dependencia de las condiciones económicas internacionales. Dependemos del precio de las commodities y de la tasa de interés. Si China crece, compra más soja, la soja vale más y vamos todos para arriba. Si Estados Unidos baja la tasa, entonces queda dinero disponible para invertir en países locos. Si pasa lo contrario, estamos complicados. Los estudios, en 2 brasileños, César Zucco y Daniela Campello, indican que el 80% de la probabilidad de reelección de un presidente depende de estos 2 factores. Si sos un buen presidente, pero las commodities se hunden, perdés la reelección. Si sos un mal presidente, pero las commodities surgen, podés ganar la reelección. Lo que vos hagas es importante, pero dentro de un margen que está determinado por los mercados internacionales. Y en este caso juega Trump también, porque mercados internacionales es lo que vendés, lo que comprás o lo que te dan. Insisto, ¿cómo lees lo que está pasando en términos de... me parece que se queda corta la palabra alineamiento. Se quedaría corta en un contexto en el cual los países buscan autonomía, como era en el pasado. Cuando Menem se alinea acríticamente, nosotros vemos que en el mundo hay opciones de autonomía. La Unión Europea está creciendo en ese momento y lo que pretende es que Estados Unidos no le diga lo que tiene que hacer. Son aliados, no es jefe y súbdito. En este momento no existe más la autonomía. La Unión Europea se plegó ante Trump en una reunión entre la presidenta de la Comisión Europea y Trump, en Europa, sí, en la cancha de golf de Trump en Escocia. La Unión Europea fue a entregarse a la cancha de golf de Trump que quedaba en Europa, porque Trump estaba jugando al golf en Escocia. Y después van todos y se sientan como alumnitos en la Casa Blanca, donde Trump les pone todas las banderas y les explica qué es lo que tienen que hacer y todos toman nota. Al revés de Angela Merkel, hace unos pocos años en el primer mandato de Trump. Así que el alineamiento de Milei puede parecer incluso repulsivo desde la mentalidad del siglo XX. En este momento es más vivo que todos los demás, porque se alinea y consigue más. La Unión Europea consiguió que le bajen los aranceles a 15%, a cambio de 0. La Unión Europea dijo, está bien, yo no hago represalias, no hago retaliación, porque está colgada del cuello con Ucrania, con la defensa militar. La Unión Europea es una potencia económica, pero es un enano militar. Y entonces necesita que Estados Unidos la siga bancando. En ese contexto en el cual todos se subordinan, lo que hace Argentina es más ventajoso, porque consigue más que los demás. Excepciones, Lula. Lula es el tipo que se plantó con cordialidad. Publica una carta en un diario de los Estados Unidos, tratando con respeto a Trump, después se encuentran en ese encuentro concertado de pocos segundos, se sonríen, hay química, siempre hay química con Lula, es un maestro de la química. Y además, por lo que vos contabas, a los intereses materiales de los bolsonaristas no les conviene las sanciones de Estados Unidos. Los intereses materiales de los bolsonaristas están alineados con los intereses políticos de Lula en Brasil. Y entonces vos ves que Lula es el único tipo que tuvo la capacidad y la osadía de mantener autonomía, no de desafiar a Trump, sino de decirle, no me someto. Milei hace lo que hace el resto del mundo. Andrés, brillante como siempre. Lástima que no tenemos más tiempo, si no seguiríamos. Cuando quieras en Lisboa. Muchas gracias. ¿O acá? Gracias.
Gracias. Vamos a un corte y vamos a recibir ahora a Pancho Olivera, que nos va a hablar del clima económico en la economía real, no financiera, es decir, comercio, nivel de actividad, industria, nivel de empleo. ¿Qué pasa y qué nos espera? Y Daniel Vilota va a poner su lupa sobre la provincia de Buenos Aires y dentro de la provincia de Buenos Aires la crisis peronista que le puede generar un dolor de cabeza o se lo está generando a Axel Kicillof. Ya volvemos.